Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En los últimos días, la industria del entretenimiento turco se ha visto sacudida por una tormenta mediática que parece no tener fin. El nombre de Mert Ramazan Demir, uno de los actores más comentados de su generación, se encuentra en el ojo del huracán debido a un conflicto cada vez más intenso con Afra Saraoğlu, actriz igualmente reconocida y con una legión de seguidores. Lo que comenzó como un murmullo entre bastidores se ha transformado en un escándalo público, capaz de arrastrar tanto su vida privada como su carrera profesional. Según fuentes cercanas al actor, la raíz de este enfrentamiento reside en acusaciones muy serias. Mert sostiene que Afra habría comenzado a difundir comentarios y versiones falsas sobre él con el único propósito de dañar su relación actual y sembrar desconfianza en su pareja. Palabras duras, que él mismo resumió en una confesión a amigos de confianza. Afra dice cosas que no tienen ninguna relación con la realidad. Quiere que mi novia empiece a desconfiar de mí y que, en último término, nos separemos. Estas declaraciones, que circularon inicialmente en círculos privados, pronto llegaron a los medios, ampliando aún más la controversia. La supuesta motivación de Afra habría sido una mezcla de resentimiento personal y, según algunas versiones, un trasfondo de rivalidad profesional. No olvidemos que ambos pertenecen a la misma industria, comparten entornos comunes y, en el pasado, vivieron una relación sentimental que en su momento parecía estable y positiva. Resulta sorprendente para muchos fanáticos recordar que hace apenas un año Mert y Afra posaban sonrientes en alfombras rojas, intercambiaban gestos de complicidad frente a las cámaras y evitaban cuidadosamente cualquier polémica. Aquella imagen idílica contrasta de manera brutal con la situación actual, reproches públicos, acusaciones cruzadas y un creciente clima de tensión que amenaza con salirse de control. De acuerdo con versiones no confirmadas, Afra habría insinuado ante conocidos que posee pruebas irrefutables de que Mert no ha sido del todo honesto. Sin embargo, hasta ahora esas supuestas pruebas no han visto la luz, lo que ha generado aún más especulación. Por su parte, personas del entorno de Mert sostienen que todo se trata de insinuaciones sin fundamento, diseñadas únicamente para dañar su reputación y romper la confianza en su relación sentimental actual. En medio de este torbellino se encuentra la actual novia de Mert Ramazan Demir, de la cual poco se sabe, ya que ha optado siempre por un perfil bajo y ajeno al mundo de la farándula. Ahora, sin embargo, se ha visto arrastrada al centro del huracán mediático. Amigos cercanos aseguran que atraviesa un momento complicado, por un lado confía en la palabra de Mert, pero por otro las constantes publicaciones, rumores y la presión de las redes sociales generan dudas inevitables. Un conocido de la joven lo expresó claramente, ella no está acostumbrada a la exposición mediática. Ver su nombre vinculado a este escándalo la angustia profundamente. No sabe en quién confiar, y ese es un peso enorme. El conflicto ha traspasado rápidamente los límites de los medios tradicionales y ha encontrado un terreno fértil en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Allí, los seguidores de ambos actores se han dividido en auténticos bandos enfrentados. Los defensores de Mert lo describen como un hombre que simplemente busca proteger su relación y que ha sido víctima de una campaña de desprestigio. Para ellos, Afra ha cruzado una línea peligrosa al utilizar la vida privada como arma. En cambio, los partidarios de Afra aseguran que si ella ha decidido hablar, debe de tener razones de peso, aunque todavía no las haya revelado públicamente. Los comentarios son apasionados, las discusiones encendidas, y no faltan incluso teorías conspirativas que intentan vincular esta disputa con proyectos televisivos y rivalidades profesionales. En este ambiente cargado,
El silencio de uno o las declaraciones ambiguas del otro no hacen más que avivar las llamas. La prensa turca, siempre atenta a cada detalle de sus estrellas, ha rescatado fotografías antiguas, entrevistas pasadas y gestos olvidados en busca de pistas que puedan explicar el conflicto actual. Se analizan sonrisas, miradas y frases que hoy adquieren un nuevo significado bajo la luz de la polémica. Algunos periodistas sugieren que, más allá del drama personal, existe también un trasfondo de competencia laboral. Ambos actores compiten en la misma industria, en un mercado donde la popularidad es tan valiosa como el talento. El cruce entre heridas emocionales y ambiciones profesionales podría ser, en realidad, el verdadero combustible de este incendio. En sus últimas apariciones públicas, Mert ha adoptado una postura mucho más reservada. Sus gestos son medidos, su lenguaje más sobrio y sus respuestas a la prensa limitadas al mínimo. Este cambio no ha pasado desapercibido. Algunos lo interpretan como una estrategia para no alimentar más rumores. Otros creen que su mutismo juega en su contra, pues en la esfera pública el silencio suele interpretarse como una falta de argumentos. Aún así, el actor no ha dejado de lanzar mensajes velados. En una reciente declaración, afirmó: "Todo esto no es más que un espectáculo. Su objetivo es destruir lo que tengo ahora, pero no pienso permitirlo". Frases cortas pero contundentes, que revelan su firmeza frente a las acusaciones. El escándalo también ha tenido repercusiones en su círculo social. Amistades comunes han debido tomar partido, lo que ha generado nuevas tensiones y distancias. Algunos han preferido mantenerse al margen, conscientes de que cualquier gesto puede ser interpretado como apoyo a uno u otro. Lo que está claro es que la situación ha alcanzado un nivel en el que, como señalan varios analistas del espectáculo, será difícil salir indemne. La reputación, la confianza y hasta las oportunidades laborales de ambos podrían verse afectadas a largo plazo. La gran incógnita es si este enfrentamiento acabará en una reconciliación privada, en una batalla judicial o en un prolongado silencio mediático. Por ahora, lo único evidente es que cada declaración, cada gesto y cada publicación en redes sociales tiene un eco amplificado que alimenta la expectación del público. Y aquí es donde queremos saber vuestra opinión, queridos seguidores de MR Magazine. ¿Pensáis que Mert tiene razón y que Afra está utilizando su vida privada como un arma de venganza? ¿O creéis que Afra guarda realmente secretos que podrían cambiar la percepción de todos? Recordad que podéis dejarnos vuestras opiniones en los comentarios, porque nos interesa mucho conocer qué piensan los espectadores internacionales sobre este escándalo que está marcando la actualidad en Turquía. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal MR Magazine para no perderos ninguno de nuestros análisis sobre las estrellas turcas más queridas. Además, si pulsáis el botón de unirse, podéis apoyar nuestro trabajo extra y disfrutar de contenido exclusivo, entrevistas inéditas y debates en vivo. El caso de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu no es solo un enfrentamiento personal. Se ha convertido en un reflejo de cómo la vida privada de los artistas puede transformarse en un espectáculo público en cuestión de horas. El desenlace aún es incierto, pero lo que nadie duda es que el eco de este escándalo seguirá resonando durante mucho tiempo. Mientras tanto, desde MR Magazine seguiremos de cerca cada novedad para contártela con detalle y con un enfoque internacional. Porque las historias de las estrellas turcas no solo apasionan en su país, sino también en España y en toda Latinoamérica. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.